Hola, en el día de hoy vamos a aprender a configurar el medidor de parámetros de línea Chint, modelo PD 7777-8S, que se encuentra en todos los equipos que poseen este medidor, marca Cervelec. El medidor de parámetros de línea, en primera instancia, muestra por defecto como primera pantalla la corriente. La corriente es de medición indirecta, requiere de transformadores de intensidad para establecer el valor y siempre van a tener que ser transformadores línea estándar /5, es decir 20/5, 30/5, el que sea, pero siempre dividiendo en 5, digamos. Más adelante vamos a ver que en este caso tenemos un 20/5 y cómo configurar para que la medición sea correcta. Con las flechas hacia la derecha y hacia la izquierda nos desplazamos en el menú y vamos avanzando en pantallas. La que sigue es la medición de tensión, la cual sí es directa hasta 480 voltios. A partir de ahí necesita transformadores de tensión o TV. Luego nos muestra la potencia real, la potencia reactiva y el coseno phi. Y finalmente la frecuencia. Una vez que ingresamos al menú, presionando la tecla menú obviamente, nos va a pedir un código. Por defecto el código siempre es 701. Con las teclas de avance vamos a configurar el número. Como siempre, con menú se acepta y con escape se rechaza. Una vez que ingresamos, la primera configuración es del sistema. La primera opción es cambiar el código que acabamos de colocar. Nosotros, desde Cervelec, nunca lo vamos a cambiar, o sea que por defecto siempre va a salir en 701. La segunda opción es borrar los eventos, o clear events. En este caso, la potencia acumulada está en 0. Si hubiese algún valor, al presionar menú está en 0, significa que no se va a borrar. Al colocarlo en 1 y darle menú, se va a borrar. La siguiente posibilidad es configurar las pantallas del display. En este caso se encuentra en 0, quiere decir que no va a ser un scroll de todas las pantallas que fuimos viendo, sino que va a mostrar siempre una pantalla fija que nosotros definamos. Cuando lo ponemos en el valor 1, irá haciendo un scroll de todas las pantallas que vimos anteriormente, secuencial. La siguiente pantalla que muestra es la posibilidad de configurar el backlight. Es el tiempo que va a durar el backlight encendido. La idea es que al colocarlo en 1, la pantalla dure, o mejor dicho, el backlight del display dure encendido 1 minuto y así sucesivamente. Siempre está en minutos. Este es un punto muy importante de configuración. Habla de la red. Normalmente uno podría tener redes de 3 fases más neutro, o simplemente, como en el caso de nuestros rectificadores, solamente 3 fases. Pueden ser 3 fases, 3 hilos, que es nuestro caso, o 3 fases, 4 hilos, que es el caso en el que tenemos 3 fases más neutro. Aquí se configura lo que explicaba anteriormente respecto del rango de medición de corriente. En este caso, el valor 4 significa que al valor que está leyendo el instrumento lo multiplica por 4, porque el transformador de intensidad es un 20/5. Podría ser N. Lo mismo en el caso del rango de tensión. En este caso está en 1. Este sí admite valores decimales. Al ser 1, significa que la medición es directa. Si tuviéramos un TV, en función de la relación del transformador de tensión, definiríamos el rango de tensión que medirá. Y hasta aquí la configuración del sistema. Finalmente permite la actuación de las alarmas.
tiene 4 entradas digitales y 4 salidas. Normalmente nosotros nunca utilizamos las entradas digitales, sí usamos las salidas. Las alarmas activan las salidas 1, 2, 3 y 4. Posteriormente veremos el panel trasero del equipo y ahí podremos identificar a cada una de las salidas. En una primera instancia se configura la alarma 1 y se define el parámetro que va a activarla. Puede ser la tensión de la fase A, la tensión de la fase B, de la fase C, la tensión entre A y B, la tensión entre B y C, la tensión entre C y A, la corriente de la fase A, de la fase B o de la fase C, la potencia en la fase A, la potencia en la fase B y C, o la potencia total, el coseno phi de la fase A, coseno phi de la fase B o coseno phi de la fase C. O el coseno phi total. Y finalmente, por frecuencia. Bien, en nuestro caso, vamos a suponer que vamos a activar una alarma por corriente en la fase A. Quiere decir que el parámetro que activa la alarma 1, como se ve aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 y expliqué anteriormente, la alarma 1 se va a activar según lo que se mida en la fase A. Luego, la alarma puede ser activa por bajo o por alto. Es importante aclarar que estos son valores porcentuales. Es decir, si nosotros en este caso tenemos un transformador de intensidad 20/5, la alarma se va a activar en un porcentaje de los 20 amperes finales del transformador de intensidad. Por ejemplo, si quisiéramos en este caso definir un valor de alarma por debajo del 10%, serían 2 amperes, ponemos aquí 10%. En este caso tenemos una corriente inferior al 10%, por eso es que la alarma se encuentra activa. Si el valor se encuentra en 0, la alarma es ignorada. No quiere decir que si hay 0 amperes se va a activar una alarma. Ignora la alarma. Y lo mismo para el corte por alto. Por defecto viene al 100%. Uno podría definir un valor inferior o un valor superior. Bien. Y finalmente tenemos alarma 2, el parámetro, la activación por bajo, la activación por alto. La alarma 3, parámetro, activación por bajo y activación por alto. Y finalmente la alarma 4, el parámetro, activación por bajo y activación por alto. De la misma manera que hemos configurado la primera de las alarmas. Este es el panel trasero del medidor de parámetros de línea. Podemos ver que se muestran las dos conexiones, 3 fases, 3 hilos y 3 fases, 4 hilos. En este caso nosotros tenemos la conexión 3 fases, 3 hilos. Esta es la conexión a nuestra fase A, la conexión a nuestra fase B y nuestra conexión a nuestra fase C. En Argentina denominadas R, S y T respectivamente. Luego, la conexión al transformador de corriente de la fase A, de la fase B y de la fase C. Para esta disposición, el equipo solamente toma como válidas la conexión de la fase A y de la fase C. Estas son las salidas remotas, estas son las entradas digitales y estas son las salidas digitales. Todas son contactos secos, libres de potencial. La tensión de alimentación puede ser tanto alterna como continua. Si bien dice línea y neutro, también acepta positivo y negativo
desde una tensión continua de aproximadamente 88 voltios hasta 240 voltios. Muy bien, esta ha sido la explicación de cómo configurar el medidor de parámetros de línea Chint, modelo PD 7777-8S. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para mantenerse actualizado de todas nuestras novedades.